¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Punto Fino del canal Centinela del Norte. Les pido por favor que se suscriban, le den like y compartan por favor esta iniciativa 100% ciudadana que estamos haciendo para todos ustedes. Les vamos a compartir información muy importante, muy relevante del aspecto político nacional que estamos viviendo en México. Hoy les voy a platicar varios temas importantes. Uno de ellos, el caso de Félix Salgado Macedonio y Evelyn Salgado, Luisa María Alcalde, Morena en guerra interna, José Luis Brizuela Guevara, el venezolano, es un empresario que está acusado de extorsión y de tráfico de influencias y demás. También tenemos el caso de Arturo Reyes Sandoval, el rector del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, y el honoris causa Manuela Obrador Narváez, el mérito del apellido Obrador. Y por último, el patrón, el influyentismo descarado y la captura del Estado. Bienvenidos a este programa, me da muchísimo gusto contar con su presencia y espero que estén disfrutando todo este pool de noticias que les tengo que comentar, porque bueno, son cosas tremendas. El tema de Félix Salgado Macedonio, Luisa María Alcalde y Morena, cinismo y nepotismo y una guerra interna por el poder que desnuda la descomposición total en la 4T. Esta 4T, que es la cuarta deformación, la cuarta tragedia que le pasó a nuestro país. Desde el momento en que llegó, se han dedicado a destruir instituciones y todo lo que con tanto trabajo habíamos logrado construir los ciudadanos con los partidos políticos. El cinismo puro y descomposición total. Félix Salgado Macedonio acusa de nepotismo dentro de Morena. Dice que en Morena hay nepotismo porque intenta heredar otra vez el poder que ya dejó en manos de su propia hija Evelyn Salgado. Entonces dice que hay nepotismo porque ya la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se van a poder reelegir los familiares, que eso no se debe hacer, y le pidió a Luisa María Alcalde que pusiera eso en los estatutos de Morena. Entonces, no, el mismo político que convirtió una gobernadura en asunto familiar, ahora se presenta como víctima de las reglas que intentan frenar exactamente ese abuso, que es el nepotismo que hay en Morena, amigos. Y del otro lado, la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde pretende vender una cruzada contra el nepotismo mientras su propio entorno político está atravesando por redes familiares en el poder. Tenemos también el caso de Zacatecas con los Monreal, que bueno, ya es la dinastía Monreal ahí en Zacatecas, uno y el otro y el otro, y si uno es gobernador, el otro es presidente municipal, y bueno, todo queda en familia, ¿verdad? Esto no es un conflicto político normal, amigos. Es una guerra interna donde todos están exhibiendo lo mismo: hipocresía, ambición y un sistema donde el poder no se gana, se reparte entre los más cercanos y en este caso pues entre sus familias, ¿verdad? Lo vimos con el exgobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y le hereda el poder a la hija, ¿verdad? A la Evelyn Salgado, y que todo quede entre familia. Morena ya no puede ocultarlo, no es un movimiento, es un grupo de poder despedazándose por el control. Esto no es una denuncia legítima, es un choque de cinismos. Todos son unos cínicos.
Félix Salgado Macedonio denuncia nepotismo, siendo que uno de sus máximos exponentes, Luisa María Alcalde, intenta imponer las reglas desde una estructura marcada por vínculos familiares dentro del poder. O sea, Luisa María Alcalde tiene trabajando a la hermana en la fiscalía, el papá era asesor, la mamá, bueno, toda la familia participa dentro de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿con qué cara? Me pregunto con qué cara pueden poner reglas si ni ellos mismos las cumplen. Aquí nadie está defendiendo los principios. Todos están defendiendo posiciones. La 4T no combatió el nepotismo. Definitivamente lo institucionalizó. Definitivamente eso fue lo que sucedió y está sucediendo. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum les dice que no, ellos dicen que sí y están estirando la liga de una manera fenomenal. ¿Quién ganará? ¿Qué pasará? Pues se los estaremos contando por aquí, amigos. Pero bueno, ahora que intenta regularlo, pues lo único que logra es exhibir que nunca tuvo autoridad moral para hacerlo. Porque con qué autoridad, si les digo que toda la familia de Luisa María Alcalde está dentro de la Cuarta Transformación. Esto no es política, amigos, es un sistema de privilegios peleándose entre sí. Los morenistas se están despedazando entre ellos. Aquí en el caso de Félix Salgado Macedonio, que es el rostro más cínico del nepotismo, que ahora se victimiza. Dice que no, pues que pobrecito, que no lo quieren, ¿verdad? Bueno, pues Félix Salgado Macedonio no es un crítico del sistema, es una versión más descarada, es el político que convirtió una crisis en herencia familiar al colocar a su hija en la gubernatura y que ahora pretende victimizarse porque las reglas le impiden repetir la jugada. O sea, ahora él se quiere volver a postular o que la hija se vuelva a postular, ¿no? Extender su mandato. Esto ya en teoría tenía que estar prohibido, pero bueno, siguen los jalones y los dimes y diretes entre ellos. Se argumentó algo muy simple. Como otros también tienen familiares en el poder, entonces él debería poder hacerlo otra vez. No es una crítica al nepotismo, es su defensa abierta al nepotismo. El nepotismo significa tener tú el poder, que como tú eres funcionario, pues puedes meter a toda tu familia y eso tendría que estar prohibido, definitivamente prohibido en las reglas del juego. Reconoce que existe un estatuto que lo bloquea, porque se modificaron los estatutos de Morena, pero él al mismo tiempo intenta invalidarlo apelando a la voluntad del pueblo, pues le tenía que copiar algo a Claudia Sheinbaum. O sea, sobre las leyes, porque es la voluntad del pueblo. En otras palabras, las reglas sirven cuando me benefician a mí. Cuando me frenan, estorban. Entonces hay que cambiarlo, ¿no? Eso no es política, amigos. Eso es oportunismo puro. Niega aspiraciones mientras las construye. Se dice institucional mientras revienta las reglas y acusa nepotismo, siendo uno de los casos más evidentes de nepotismo y junto con la familia Monreal. Esto no es doble moral, amigos. Esto es el cinismo sin disfraz. Esta nota les va a sorprender. ¿Quién lo comenta? El periódico La Jornada. Después Evelyn Salgado, que es la hija de Félix Salgado Macedonio, que es el símbolo que Morena en el poder que sí se hereda. Ella es el símbolo de que el poder se hereda, amigos. El caso de Evelyn Salgado no es una anécdota, es una prueba de molde. Cuando su padre cayó, Morena no corrigió nada, simplemente trasladó el poder dentro de la misma familia. Ahí está la esencia del sistema, no se rompe el círculo,
se conserva el apellido. Entonces es Evelyn Salgado, Félix Salgado y toda la familia Salgado o Macedonio que quieran estar dentro del gobierno de Guerrero. Hoy el partido pretende vender reglas contra el nepotismo, pero ya lo practicó en su forma más burda. Y ese es el fondo del problema. No puedes prohibir lo que ya convertiste en una norma de operación. Morena no está corrigiendo un exceso, está intentando borrar los pésimos precedentes que lo exhiben. Pero el hecho es innegable. La gubernatura de Guerrero se volvió patrimonio político familiar. Y con esto, bueno, cualquier discurso de mérito, democracia o transformación queda completamente demolido. Esto lo comenta también el portal de Sin embargo. Y vamos con el caso de Luisa María Alcalde, con su moral selectiva y las reglas hechas a conveniencia. La dirigencia de Morena pretende mostrarse como árbitro y moral, como juez y parte, pero no resiste el mínimo contraste con la realidad. Porque, pues, ¿cómo? Te quieres poner muy moralista y dices que va a haber reglas y tal, pero bueno, finalmente quien lo está diciendo es Luisa María Alcalde. Ella impulsa a un candidato contra el nepotismo para el 2027 y lo vende como congruencia, cuando las redes familiares dentro del poder siguen intactas. No desaparecieron, no se corrigieron, se normalizaron, amigos. Y cuando ese doble estándar es señalado, aunque sea de forma indirecta, la respuesta no es transparencia, es contención de la corrupción. Salgado se repliega, matiza y se desdice y termina elogiando a la propia dirigencia de Morena. No es aclaración, es disciplina interna operando. Esto revela lo esencial, amigos. En Morena los conflictos no se resuelven con reglas, se administran con el control político. No hay principios, hay jerarquías. Y las reglas no son generales, son instrumentos selectivos. Se usan para bloquear a unos y se ignora para proteger a otros. O sea, el chiste es que todos siempre tienen que llegar de la jerarquía Salgado Macedonio, de la jerarquía Monreal, de la jerarquía alcalde Luján, de la jerarquía de los López. Bueno, en este programa de Punto Fino van a ver que tiene muchas coincidencias porque vamos a ver el nepotismo por todos lados. Esto no es institucional, es simulación abierta y es una vergüenza. Esto lo comenta también el portal del Financiero. Morena, un partido en guerra sin control y sin narrativa. Esto ya rebasó a los protagonistas, amigos. Es un problema estructural. Morena entró en una fase de conflicto interno abierto donde las candidaturas dejaron de ser acuerdos y se convirtieron en disputas entre ellos. O sea, entre ellos se están contrapunteando unos a otros dentro del mismo partido. ¿Qué nos esperan nosotros los mexicanos? Donde los liderazgos ya no están alineados, están frontalmente enfrentados. Lo más grave no es el choque en sí, sino lo que revela. Lo que les digo, o sea, si entre ellos se enfrentan, a nosotros como ciudadanos de a pie, ¿qué nos espera? El discurso que lo sostenía combate a la corrupción, fin del influyentismo, supuesta superioridad moral. Se está colapsando desde dentro, amigos. Hoy lo que hay no es un proyecto, es una competencia feroz en las facciones de Morena, acusaciones cruzadas, reglas interpretadas a conveniencia y una lucha abierta por el control del poder. ¿Qué les parece? Ya no nos sorprende nada de esto, ¿verdad?
En fin, vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en unos instantes en su programa Punto Fino. Regresamos. ¿Qué tal? Muy buen día, sean bienvenidos a esta cápsula informativa. Hoy es lunes 30 de marzo y esta es la información más relevante hasta el momento. Soy Valeria Rodríguez, comenzamos. Al iniciar las vacaciones de Semana Santa, el grupo interinstitucional integrado por las Secretarías de Marina, Energía, Semarnat y Pemex dio a conocer que quedaron limpias de restos de petróleo 39 playas. Se recogieron más de 700 toneladas de contaminantes en un área de 480 kilómetros de costa y en áreas sensibles como manglares y esteros de Tamaulipas y Veracruz. En tanto, en la sonda de Campeche, en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo para atender desde su origen el problema contaminante. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, en febrero el empleo recuperó dinamismo a reportarse la creación de 594,288 empleos. El trabajo independiente y las actividades de servicio fueron los factores que más influyeron en el repunte de la población ocupada en México. Pese a estas cifras, la población ocupada se encuentra en niveles inferiores al observado al cierre del 2025. Queridos amigos, ya estamos de regreso con ustedes después de esta breve pausa. Y para concluir con esto que les comentaba en el bloque anterior, me sorprende que esto no es la oposición pegándole a Morena. Son ellos mismos, dentro del mismo grupúsculo de Morena, dentro de ese narcopartido, narcocriminal, narcoterrorista. Se están peleando entre sí. Es Morena contra Morena. Y cuando un movimiento empieza a devorarse a sí mismo, entre ellos mismos, ya no hablamos de una crisis coyuntural, amigos. Estamos hablando de una descomposición de esta secta narcomorenista. Esto lo comenta también el portal de Sin embargo. El contraste político. Morena llegó con las promesas de romper con los vicios del pasado, pero en los hechos terminó replicando bajo nuevas reglas. Yo les voy a decir que institucionalizó todos estos vicios. Fue el PRI. Teníamos que romper ese círculo y lo logramos romper los ciudadanos. Debilitamos al PRI, o se debilitó solo pero finalmente el PRI permitía, bajo mucha presión, que se construyeran los organismos autónomos, en fin, tuvo que ceder a la transición. Sin embargo, vuelven a llegar los mismos, porque quiero decirles que todos los de Morena son expriistas. Después, esos expriistas, priistas de corazón, abrieron el PRD. Después destruyeron al PRD y crearon Morena. Entonces, por esas luchas intestinas mismo desde adentro, había las tribus del PRD que se peleaban entre ellas. Entonces aquí, pues, según ellos decían, ese era el discurso que ellos manejaban. Vamos a terminar con los vicios del pasado. Pero pues, ¿qué pasó? Terminó replicando igual, bajo las mismas reglas, pero con otro nombre, Morena. El nepotismo no desapareció, se volvió práctica tolerada. Los privilegios no se eliminaron, solo cambiaron de manos. Y la supuesta superioridad moral se diluye frente a un comportamiento cada vez más cínico, amigos, porque son unos cínicos. ¿En dónde está la oposición? Necesitamos apoyar a los partidos de oposición para fortalecer ese discurso en contra de todo lo que están haciendo esta secta narcomorenista. Lejos de la unidad que presumen, lo que emerge es un partido fragmentado donde las decisiones no responden a principios, sino a conveniencias internas. Las reglas existen,
pero se aplican según el momento y el personaje. O sea, entonces, ¿de qué sirve que existan las reglas? Sí, pues no aplican, sencillamente. Esto no es una contradicción aislada, es una señal clara, de fondo, que el proyecto no se desvió, simplemente terminó revelando su verdadera naturaleza. ¿Qué autoridad moral tiene Salgado Macedonio para hablar de nepotismo? ¿Creen que tenga alguna autoridad moral? Pues creo que no. Claro que no la tiene. Pues si su hija es la gobernadora. Entonces, eso es totalmente absurdo. ¿Por qué Morena aplicó el nepotismo cuando le convenía y ahora lo prohíbe? Justo yo creo que son grupúsculos, como las tribus que había en el PRD, pues ahora son grupos que están entre ellas viendo quién. Entonces, bueno, pues unos lo defienden, otros están en contra, pero bueno, yo sí, pero tú no, y tú no, pero porque yo sí. Entonces, bueno, pues son contradicciones ya de un régimen que está dando patadas de ahogado. Amigos, yo así lo veo. Porque las reglas son reales. ¿Ustedes creen que las reglas sean reales o solo son instrumentos para excluirse a los rivales internos? Por ejemplo, los Monreal contra los Salgado, ¿no? O contra los Alcalde. Porque pues si se toma como debe ser, pues ya nadie podría volver a ser gobernador de Guerrero apellidándose Salgado o Macedonio, ¿verdad? Ni en Zacatecas se podría llamar Monreal. Entonces, pues es ilógico. Mientras sigue siendo un movimiento, Morena, perdón, sigue siendo un movimiento o ya es un grupo de poder en disputa. Pues yo creo que es lo que queda de un movimiento de degeneración, porque ellos son el movimiento de regeneración, pues ahora es degeneración. Y pues sí, también es un grupo en disputa. Totalmente es un grupo en disputa. Ahora, no es una polémica, es una confesión en voz alta. Félix Salgado Macedonio retrata el nivel de cinismo y convierte el poder en herencia familiar y después se indigna cuando ya no puede recuperarlo. Luisa María Alcalde exhibe el nivel de simulación y pretende imponer reglas en un sistema que ya está contaminado absolutamente por exactamente lo mismo que dice combatir. Y en medio de ambos, Morena queda completamente expuesto. No como un proyecto de transformación, sino como una estructura de poder donde el nepotismo y el influyentismo y la convivencia no son desviaciones, sino mecanismos normales de operación. Es lo que les digo. O sea, esto ya es un movimiento de degeneración. Se están acabando. Aquí no hubo ruptura con el pasado, hubo continuidad sin pudor. Antes se negaban estas prácticas, hoy se justifican, se administran y se reparten según convengan. Se reparten el pastel en rebanadas, o sea, se dividen a México como ellos quieran y como les convenga. Cuando el poder se reduce a apellidos, facciones y control interno, la política deja de ser un ejercicio público, se degrada, se privatiza y termina convertida en lo que siempre dijeron combatir. Se convierte en un botín, amigos. Esto es realmente triste para nosotros los mexicanos. La semana pasada, ahora les voy a platicar otro caso, que es una nota bastante importante, quiero comentárselos acá. La semana pasada fue detenido en Cancún Jorge Luis Brizuela Guevara, conocido como el venezolano, en cumplimiento de una orden de aprehensión, pues por presuntos delitos de extorsión y tentativa de feminicidio. Se trata de un personaje que durante más de una década se presentó como empresario con operaciones en el Caribe y en Quintana Roo, construyendo una imagen de influencia que hoy está
bajo fuertes cuestionamientos. Su historia tiene un origen muy distinto al perfil que proyectó. En 2024 se registró ante el SAT, o sea, apenas hace 2 años. Se registró ante el SAT como un pequeño comerciante en Iguala Guerrero, que también, fíjense, se registró como comerciante en Guerrero. Estábamos hablando de los casos de nepotismo ahí en Guerrero con Félix Salgado y Evelyn. Pues bueno, este señor se registra como pequeño comerciante en Iguala Guerrero y años después apareció como socio en empresas de bajo perfil, sin gran actividad. Sin embargo, en poco tiempo dio un salto acelerado hacia operaciones de mayor escala, acumulando relaciones empresariales y presencia en distintos países. Hoy enfrenta acusaciones por delitos graves como extorsión y tentativa de feminicidio, además de señalamientos por fraude, incumplimientos contractuales, posibles operaciones financieras, irregularidades y usos de empresas bajo sospecha. El caso adquiere mayor dimensión por el nivel de relaciones que había construido en el extranjero, porque bueno, se fue a todos los países. Investigaciones periodísticas lo ubican con vínculos en España, República Dominicana y Ecuador, particularmente en entornos empresariales ligados a contratos públicos y servicios médicos durante la pandemia. O sea, yo lo que les quiero explicar aquí, amigos, es que no puede haber esos tráfico de influencias y estos supuestos empresarios que llegan ay, muy humildes y muy sencillos y empiezan así a hacer unos negocitos con los delincuentes gobernadores de Morena, pero de repente ya son proveedores, wow, de primer nivel. Y aquí en la parte de servicios médicos durante la pandemia, amigos, pues ese es el oportunismo, ¿no? Donde les abren las puertas los contactos dentro del gobierno. En España su nombre aparece relacionado a nivel de operador empresarial vinculado a compañías proveedores con el caso Coldo, donde se investigan redes que habían operado con intermediarios cercanos a funcionarios y estructuras políticas, facilitando contratos millonarios mediante comisiones y tráfico de influencias. En República Dominicana también se le ubica en un nivel de operación empresarial directa en el sector salud, o sea, se coló al gobierno. Ya están tomando las plantillas de cómo se opera, ¿verdad? También en otras partes del mundo se contagia la corrupción a través de empresas que habían funcionado como nodos dentro de estas redes internacionales. En Ecuador ha sido mencionado en contextos de relaciones políticas empresariales indirectas y vinculadas a posibles esquemas de financiamiento. Este entramado sugiere un perfil que no era meramente local, sino el de un operador que se movía en redes empresariales con conexiones en distintos países, particularmente en sectores sensibles como el de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. El oportunismo es la manera de operar de esos grupos de gente corrupta que se cuela en el gobierno, como proveedores del gobierno. Porque les reparten dinero. En paralelo, durante la pandemia en el 2021, participó como enlace empresarial en un proyecto de hospitales móviles en Quintana Roo. ¿Ya les suena familiar lo de los hospitales móviles? Resulta fundamental mencionar que este programa fue auditado por autoridades estatales y federales y cumplió con las condiciones de ejecución en tiempo, costo y calidad. De hecho, su implementación permitió ampliar la capacidad hospitalaria de forma acelerada y contribuyó a que el Estado enfrentara la crisis sanitaria con resultados funcionales en el estado de Quintana Roo. En este sentido,
Este episodio específico no forma parte de los señalamientos actuales y por el contrario corresponde a un proyecto que operó y cumplió con su objetivo. Aunque durante años se ostentó como operador político cercano al ex gobernador Carlos Joaquín González. Esa versión no tiene sustento. Hoy está claro que nunca existió tal relación. Lo quisieron embarrar, ¿verdad? No fue funcionario público, no formó parte del gobierno estatal y no tuvo ningún vínculo institucional. No existió relación laboral, política ni de ningún tipo. Mientras se enfrenta un proceso legal por diversos señalamientos, también se derrumba la narrativa que lo presentó como cercano al poder. Incluso el propio Carlos Joaquín, hoy embajador en México, en Canadá, ha sido categórico al señalar que nunca existió relación o vínculo alguno con el detenido, el venezolano, que le dicen el venezolano. En fin, amigos, pues yo creo que cuando tiene que ver con personas que fueron gobernadoras en otros tiempos, cuando gobernaba la oposición, llámese PRI, PAN, PRD, pues entonces sí salen las denuncias a la luz y sí se comienzan a investigar para desviar la atención de lo que estamos viviendo hoy, porque a ellos les gusta mucho hablar del pasado, les gusta mucho hablar de, es que cuando Calderón o cuando Peña o cuando Fox, pero la realidad es que eso ya pasó hace mucho y aunque le rasquen, bueno, pues no tenemos pruebas, ¿verdad? Sin embargo, se le está investigando. Lo que ellos hacen es tratar de desviar la atención hacia un punto donde les está explotando el país en sus manos y entonces lo único que hacen son cortinas de humo para que la gente voltee a ver hacia otro lado. Vamos a regresar en un momento, vamos a una pausa y regresamos aquí a su programa Punto Fino. En un momento estamos de vuelta con ustedes. Después de una larga espera, debido a los trabajos de remodelación, el sábado pasado fue reinaugurado el Estadio Banorte, en donde se llevará a cabo el partido inaugural del Mundial de Fútbol que comparte México con Estados Unidos y Canadá. El estadio lució un nuevo rostro con adaptaciones que lo ponen en la vanguardia internacional. En el Coloso, 3 veces mundialista, se enfrentaron las selecciones de México y Portugal con un empate a 0. La fiesta, sin embargo, se vio acompañada por la muerte de un aficionado de 27 años que murió al pretender pasar del segundo al primer nivel del estadio. La Secretaría de Seguridad informó que se trató de un accidente. Hola queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en Punto Fino. Estamos hablando de cosas muy importantes que han pasado este día y que tenemos aquí la información de primera mano. Les voy a comentar en este segmento acerca del dinero desviado del INVI, del Instituto Nacional de Vivienda de Baja California Sur, acerca de los recursos públicos convertidos en maquinaria política. De nuevo, el mismo patrón que usa siempre la Cuarta Transformación para llevarse el dinero a sus bolsas. ¿Qué tal? Esto es pues ya recurrente, ¿no? Vamos con el tema del tema de la vivienda del INVI, con la persona funcionaria de Baja California Sur, que es prácticamente su modus operandi. Es el modus operandi que ocupa su forma de operar, que ya es como un patrón, o sea, ya es como un caminito que ya se saben para sacar recursos del Estado, quedarse y hacerse propaganda ellos mismos con estas acciones que hacen para activar su maquinaria política y electoral. Porque finalmente todo se traduce en votos. Eso es lo que quiero que les quede claro, amigos. El caso no se queda en la persona, se expande al dinero. Investigaciones apuntan
al desvío de al menos 10 millones de pesos desde el Instituto de Vivienda de Baja California Sur dentro de una red vinculada a Dan Augusto López Hernández, que quizá el personaje político más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerdan que hasta le decía que era su hermano? Bueno, pues el hermano. Incómodo. Bueno, tiene hermano incómodo, esposa incómoda, hijos incómodos, ahora también al cuñado incómodo. En fin, son una bola de escándalos aquí, de puras incomodidades y personajes no gratos. Pero bueno, esto no es corrupción administrativa, es el uso del dinero público como combustible electoral. Es el uso de nuestro dinero que pagamos con nuestros impuestos, amigos. Eso se está yendo a la coladera, literalmente. Cuando el gobierno se convierte en una caja chica de proyectos políticos y electorales, la democracia deja de existir y se convierte en un negocio. Esta información la publicó La Silla Rota. Ahora vamos al caso 3, que es en Chihuahua, otra vez Andrea Chávez y el mismo esquema operando, o sea, la maquinaria política electoral. El patrón es idéntico, cambia el estado, no el método. Les digo que ya tienen un manual a seguir. En Chihuahua el nombre que conecta con esta red es Andrea Chávez. Reportes periodísticos señalan que su promoción ha sido financiada por un empresario vinculado al grupo político de Adán Augusto López Hernández. Reportes documentan que la promoción política de Andrea Chávez ha sido financiada por un empresario vinculado a este exgobernador de Tabasco en el mismo circuito: dinero, operador y posicionamiento. No es apoyo político, es una estructura financiada pues por los narcoempresarios también. Morena no está improvisando candidaturas, está invirtiendo en ellas. O sea, ya las tienen preparadas desde hace tiempo, amigos. Esto ya tiene tiempo que ella está llevando sus ambulancias del bienestar y todo esto. Entonces está haciendo campaña para ser la candidata a gobernadora. La Barredora es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Barredora es liderada por Adán Augusto López Hernández también, donde el poder y el crimen se tocan. El punto más oscuro es la convergencia, donde convergen la Barredora, el cártel, el gobernador, el secretario de Gobernación, ahora el senador. Versiones periodísticas han señalado vínculos entre actores políticos en Chihuahua, como la nefasta de Andrea Chávez, y estructuras como la Barredora. Cuando se cruzan operadores procesados por lavado de dinero, recursos públicos desviados, financiamiento político opaco y señalamientos de crimen organizado, el panorama deja de ser político y se vuelve alarmante. El panorama ya es político, social, electoral, criminal. La línea entre el gobierno y el crimen se empieza a borrar, y esto ya no es corrupción, es captura del Estado, del crimen. O sea, esto es impresionantemente relevante porque el Estado está capturado por el crimen. O sea, los criminales llegaron al poder. En contraste político, Morena prometió acabar con la corrupción. Hoy tiene sentado en el banquillo a una operadora directa de Adán Augusto López Hernández vinculada a proceso por lavar dinero público. Prometieron que el poder ya no se financiaba con el erario. Hoy aparecen esquemas donde el dinero público se mezcla con estructuras políticas y termina impulsando proyectos dentro del propio movimiento. Prometieron ser distintos. Hoy reproducen el mismo modelo que juraron destruir: operadores, recursos desviados y campañas construidas desde el poder. Y mientras eso ocurre, el mismo grupo político sigue creciendo, impulsando perfiles como Andrea Chávez, bajo una estructura que no se transparenta y que levanta más
preguntas que respuestas. Aquí no hay matices, no es desviación, no es un caso aislado. Esto ya es repetitivo. Es la 4T funcionando exactamente con lo que prometió erradicar. ¿Cuántos más dentro de Morena operan con dinero público desviado? A mí me parece que toda la 4T se financia con dinero público desviado, porque desde que empezó Morena vimos el tema de los sobres amarillos y de dónde venía ese dinero. De un gobierno de un estado. O sea, le daban los sobres en efectivos, que lo hemos visto repetidas veces y de los que ya se deslindaron de investigaciones. Entonces, pues eso lo vimos. Imagínense todo lo que no sabemos. Están saqueando, sangrando al Estado mexicano. ¿El caso de Fernanda Villarreal es la excepción o es la regla? Pues yo creo que es la regla, amigos. No sé ustedes qué piensan, pero es el mismo esquema en todas las candidaturas y en todos los operadores que tiene Morena ahí. ¿Quién financia realmente las campañas como la de Andrea Chávez? Pues realmente, en mi opinión, quien lo financia es Adán Augusto López Hernández, más la red de empresarios que le han financiado también y a los que les da contrato. Entonces es un círculo que siempre regresa el dinero ahí. Y pues bueno, ¿qué papel juega el grupo de Adán Augusto en esta red? Pues es el operador número 1 de la red criminal. La cabeza está en la chingada allá en Palenque. Y pues por supuesto que el operador es Adán Augusto, el que opera la red, y tiene a sus súbditos, vasallos, como Fernández Noroña, como muchos que hay ahí. ¿Dónde termina la política y dónde empieza el crimen? Pues amigos, esta pregunta a mí me parece muy difícil de responder porque son lo mismo, o sea, ya se juntaron. Antes era la política, los criminales, los funcionarios, los secretarios de Estado, la Suprema Corte. No, ahora ya todo está en la misma bolsa. Esto no es un escándalo, es una radiografía del poder. Una operadora directa de Adán Augusto López Hernández ya está vinculada a proceso por lavado de dinero, mientras en paralelo figuras como Andrea Chávez crecen políticamente dentro del mismo entorno de financiamiento opaco y de una estructura cerrada. Aquí es donde todo se conecta. Recursos públicos convertidos en maquinaria política y electoral, operadores que terminan ante un juez y aún así las mismas redes que los impulsó siguen activas. Ya no tenemos ni la Suprema Corte, amigos. Entonces pueden actuar con total impunidad. La Fiscalía también la tienen capturada. Entonces, promoviendo candidaturas y acumulando el poder, esto no es un error del sistema, es el sistema funcionando. Morena no transformó la forma de hacer política, la reorganizó de manera que se convirtiera una organización criminal, realmente. Y la perfeccionó para someternos, porque cuando el dinero público, las campañas y las estructuras de poder se entrelazan, de esta manera, pues el poder deja de ser individual y se revuelve y se vuelve estructural. O sea, aquí ya se fusionaron el crimen organizado con el Estado. Y entonces ya hacen sus estructuras, pero como la estructura criminal que es. La conclusión ya no admite matices. No gobiernan distinto, operan igual, pero con más poder. Pues igual que un sistema criminal, realmente. Ahora, para la parte de Cruz Pérez Cuéllar, el duartismo a Morena, fuego amigo, ni tan amigo, y la ruta del poder en Chihuahua.
Esto ya no es una contradicción, amigos, es una exhibición directa de cómo opera realmente el poder cuando un actor central de Morena como Cruz Pérez Cuéllar aparece vinculado a la red de corrupción de César Duarte. Esto es un bombazo. Bueno, se morían y se cortaban las venas que por Duarte, por César Duarte, que qué barbaridad, que qué corrupto, que... Bueno, pues Cruz Pérez Cuéllar está, que es el alcalde de Juárez, está vinculado a una red de corrupción de César Duarte. Preso por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero. La narrativa de transformación no solo se debilita, se derrumba adentro de Morena. Aquí no hay oposición construyendo ataques. O sea, este fuego no viene de la oposición, viene de todos los escándalos que ellos mismos están generando desde adentro de Morena. Aquí no hay oposición construyendo ataques, hay pasado documentado que regresa y se incrusta en el presente, porque César Duarte fue gobernador en algún momento, ¿no?, de Chihuahua. Lo más grave no es el vínculo, es la decisión política, porque lejos de representar un costo para Cruz Pérez Cuéllar, se ha convertido en un proyecto en ascenso dentro de Morena, un perfil que, pese a los señalamientos de haber orbitado de haber trabajado en el duartismo, hoy busca gobernar Chihuahua en el 2027 y no es una aspiración aislada. Su proyecto ha sido arropado por estructuras cercanas al poder federal, con señales claras en eventos operados desde el entorno de la Secretaría del Bienestar. O sea, aquí tenemos dos grupos de Morena, como ellos le decían en el PRD, las tribus. Entonces, una tribu de este lado operando acá y luego aquí viene el otro alcalde y entonces contra la senadora y entonces cada uno lo va a apoyar su grupúsculo de delincuentes a ver quién roba más y a ver quién se logra quedar con la candidatura para la gubernatura de Chihuahua. La conclusión es incómoda, pero inevitable. La transformación no desplazó los vicios del viejo régimen, los recicló. Y en ese reciclaje, amigos, destacan figuras como Cruz Pérez Cuéllar. No es una contradicción, es continuidad. Cruz Pérez Cuéllar no rompe con el sistema de César Duarte, lo prolonga desde Morena, con el respaldo político y la proyección rumbo a la gubernatura de Chihuahua del 2027. La cuarta transformación no desplazó al viejo régimen, estamos hablando del PRI, lo absorbió. Y cuando un perfil ligado a redes de corrupción no solo sobrevive, sino que es impulsado desde el poder, la conclusión es directa. No hay transformación, hay deformación, hay putrefacción, hay reciclaje del mismo sistema con nuevos colores, los colores del PRI. Y ahora son de Morena. O sea, quieren volver a instalar este régimen ahora con el socialismo del siglo XXI. El origen de la nómina de la Secretaría y el ADN político. Chéquense esto. El vínculo entre Cruz Pérez Cuéllar y César Duarte se ubica en uno de los mecanismos más oscuros del poder de Chihuahua, la nómina secreta, la famosa nómina secreta, un esquema mediante el cual el gobierno de Duarte habría distribuido recursos públicos para comprar lealtades políticas y financiar trayectorias y asegurar el silencio. Así opera la mafia, tal cual es la mafia. No es un señalamiento menor, es el corazón de una red de corrupción estructural y ahí aparece el hoy morenista. Eso redefine una historia política, no como ruptura, sino como continuidad, no como opositor a ese sistema, sino como parte del mismo sistema. Esto es
es fuerte, amigos. Financiamiento político, dinero, campañas, lealtad, es como opera la mafia. Las versiones periodísticas van más allá del vínculo, apuntan al financiamiento directo. César Duarte había respaldado la campaña de Cruz Pérez Cuéllar cuando competía por el Movimiento Ciudadano fíjense, competía por Movimiento Ciudadano, ahora ya saltó a Morena, bajo una lógica de apoyo económico a cambio de lealtad política. Son chapulines. Ellos van a estar del lado, pues, de la estructura criminal, por supuesto, de la corrupción. Esto no es solo corrupción administrativa, es intervención en la competencia democrática con recursos de origen cuestionado, de origen ilícito, porque es dinero del Estado. Y este capital político no desapareció. Hoy está dentro de Morena proyectándose hacia la gobernatura del estado de Chihuahua. Morena, el respaldo federal y el destape. Chequen. El punto crítico no es el pasado, es lo que está ocurriendo ahora. El pasado ya pasó, pero ¿qué nos dejó a esta gentuza? Cruz Pérez Cuéllar busca ser gobernador de Chihuahua en el 2027 y su proyección no es aislada. El destape político ocurrió en un evento operado por el equipo de la Secretaría del Bienestar. Aquí ya empieza la conexión, ¿verdad? Del tema de los programas sociales, del dinero que se roban de los programas sociales, porque cobra la gente que supuestamente ya está muerta. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos porque esto está buenísimo. Les tengo una información que no la van a poder creer. En un momentito regresamos. La semana pasada en Cancún, Quintana Roo, fue detenido Jorge Luis Brizuela Guevara, el venezolano, quien se ha ostentado como empresario por más de una década, teniendo operaciones financieras y empresariales en el Caribe y Quintana Roo. Se ostentaba como operador político del ex gobernador Carlos Joaquín y de otros actores políticos del estado. Sin embargo, nunca fue servidor público o parte de la administración, ni tuvo la titularidad de ninguna contratación por parte del gobierno de Quintana Roo, ni antes ni después de la administración de Carlos Joaquín González. El embajador ha destacado que nunca existió una relación o vínculo laboral con esta persona. Jorge Brizuela, como enlace de una empresa de servicios médicos en la pandemia del 2021, celebró un contrato de servicios de hospitales móviles, mismo que fue registrado y en su momento revisado por la Auditoría Superior del Estado como parte de la cuenta pública del 2021. El programa, que originalmente contemplaba 300 camas, se incrementó a 1,000 camas en un periodo de un mes para atender a los quintanarroenses y turistas que pudieran necesitarlo y evitar muertes al exterior de los hospitales, como sucedió en el norte de Italia, otras capitales europeas e incluso en Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos durante el COVID. Jorge Brizuela presentó una propuesta de alianzas con empresarios para realizar ese trabajo, al igual que otras empresas que tuvieron que cumplir con precio, calidad y sobre todo tiempo de entrega. El proyecto fue exitoso, la entrega fue a tiempo. No es casualidad que Quintana Roo, cuando no es el primero, siempre estuvo entre los 3 mejores estados del país en atención de COVID. Y esto permitió abrir al turismo con atención especial, posicionando al Caribe mexicano como el mejor destino del mundo por casi un año, y teniendo la primera gran feria turística mundial del World Trade Center en abril del 2021. El programa ha sido auditado por empresas autorizadas de auditoría y fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación y del Estado. Se cumplió al 100% en precio, calidad y tiempo de entrega. En medio de críticas internas por el rumbo que ha tomado la guerra con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitió el desembarque en Cuba de un barco ruso con más de 700,000 barriles de petróleo. El petrolero arribó este lunes al puerto de Matanzas, a 100 kilómetros de La Habana,
en lo que se supone el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos 3 meses. Trump dijo ayer domingo que no tiene problema en permitir el suministro de petróleo ruso a Cuba. Tienen que sobrevivir, señaló. La isla enfrenta una grave crisis energética que ha provocado protestas violentas de la población en varias regiones del país y obligado a la dictadura a entrar en negociaciones con Estados Unidos. Hasta aquí la información por el momento. Gracias por permitirnos acompañarle y recuerde que la información es poder y usted esté informado. Que tenga un excelente lunes. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa. Y bueno, pues para terminar con este último segmento, terminar de platicarles de estos tristes casos que están sucediendo, que no podemos ignorarlos y que no podemos no compartir. Tenemos que compartir esta información, tenemos que darle like para que podamos llegar a más personas y más personas estén conscientes de lo que está sucediendo, para que más personas se enteren y que lo podamos compartir con nuestros amigos, nuestra familia, porque son temas bastante importantes que creo que debemos de concientizarnos como ciudadanos y manifestarnos en contra de este tipo de abusos. En fin, miren, pues les voy a terminar de platicar de este tema porque Morena llegó prometiendo erradicar pues, la corrupción, prometió terminar con el influyentismo, desmontar las redes de privilegios y separar el poder político de las instituciones. Pero lo que hoy exhibe este caso es absolutamente lo opuesto, amigos. No solo no lo destruyó, lo perfeccionó, como les digo. Entonces ya le encontraron la forma, ¿no? De cómo manejar esto para que se haga sistemático. El influyentismo no desapareció, se institucionalizó. La corrupción no se erradicó, se volvió selectiva y funcional. Se persigue al adversario mientras se protege al cercano. Las instituciones no se fortalecieron, se subordinaron al poder. O sea, las instituciones tendrían que ser independientes. Pero pues no, ya se subordinaron al poder. Y el Instituto Politécnico Nacional, que debiera ser sinónimo de mérito, conocimiento y movilidad social, termina reducido en una pieza más del engranaje político nacional. Un sello de legitimidad al servicio de quienes ya tienen el poder. Esto es brutal, porque están manchando a todas las instituciones, porque están penetrando a todas las instituciones con esta práctica, pues a final de cuentas es corrupción, amigos. Este es el fondo del problema. No es un escándalo que incomoda al régimen, es un mecanismo que lo define. Esto es lo que realmente define al poder. Esta corrupción, este influyentismo, este nepotismo. O sea, realmente si yo tuviera que describir a Morena, ¿qué características tiene? Pues estas: nepotismo, influyentismo, tráfico de influencias, pactos con el crimen organizado. Es un narcopartido, una narcosecta. No. Es que no acabaría. Pero de puras cosas malas, realmente eso es lo que es penoso, amigos, que estemos en manos de este grupúsculo terrible. Morena llegó al poder prometiendo una ruptura total con el pasado. Y lo que ofrece hoy es su reflejo más nítido, pero sin pudor. Sin pudor. Totalmente de acuerdo, lo está haciendo a los 4 vientos. Prometió acabar con la corrupción
y sostiene posiciones clave, sostiene a funcionarios clave en posiciones para funcionarios que son investigados, que no solo no rinden cuentas, sino que siguen operando con total impunidad. Prometieron erradicar el influyentismo y premian abiertamente a la familia de del presidente Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndolo en la cercanía, en credencial política y el parentesco en mérito suficiente para poder ganar un reconocimiento de honoris causa. Entonces, bueno, pues imagínense que ahora una de las López Obrador, ¿no? Prometió también austeridad republicana y lo que emerge son patrimonios que no cuadran, lujos que contradicen el discurso y silencio frente a preguntas básicas sobre el origen del dinero. Ellos manejan puro cash, por eso a este señor le dijeron que era el rey del cash y hay un libro donde nos platica Elena Chávez toda la operación, cómo era y por qué todo es en cash. Entonces, imagínense, ¿no? Saber el origen del dinero, follow the money, que eso sí lo está investigando el gobierno de Donald Trump. Prometió también dignificar a las instituciones, pero las instituciones como herramientas de legitimación para los suyos, degradando su prestigio y vaciando de sentido sus honrosos reconocimientos que tenían pues ante el mundo y ante la opinión pública. Entonces esto ya se degrada, ¿no? Se baja de nivel totalmente este tema del reconocimiento que tenían esas instituciones. Entonces, bueno, pues las promete dignificar a las instituciones, pero las utiliza como herramienta de legitimar solamente a los suyos y degradando su prestigio mundial, ¿no? En fin, esto ya no es contradicción, este es discurso y realidad. Es algo más grave, es coherencia interna, pero en torno al abuso del poder. O sea, es una coherencia interna porque, pues, claro que checa, ¿no? Porque es dentro de Morena. Entonces, entre ellos, pues sí, está permitido todo. La cuarta transformación, amigos, no rompió con el viejo régimen, lo reorganizó para que funcionen mejor todos los cercanos, para que tengan mejores posiciones y se repartan entre ellos el pastel y se lo coman todo. El problema es que se están acabando en nuestro país y hay más impunidad que nunca. Yo lo que estoy viendo es tremendo. Vamos a indagar un poco. ¿Por qué Arturo Reyes Sandoval sigue dirigiendo el Instituto Politécnico Nacional pese a estar en investigaciones por la Procuraduría General de la República? ¿Por qué creen ustedes que siga dirigiendo el Instituto Politécnico Nacional? Pues realmente pues porque está tratando de convencerlos de que lo dejen para que él siga actuando al margen de la ley y de las normas que rigen a esa institución. Esa es mi perspectiva. Es como un chantaje, como un intercambio de favores. No sé ustedes qué piensan, me gustaría leer sus comentarios porque son muy importantes para nosotros. ¿Ustedes por qué creen que Arturo Reyes Sandoval sigue siendo el director del Instituto Politécnico Nacional, pese a ser investigado por la Fiscalía? ¿Quién creen ustedes que lo esté defendiendo o lo proteja dentro del gobierno? Pues yo no tengo la menor idea quién sea, pero yo creo que sí es alguien muy importante porque están sosteniendo a una persona corrupta e indeseable dirigiendo esa institución. ¿Desde cuándo gestionan un predio equivalente, que equivale al mérito académico
excepcional. ¿Desde cuándo gestionar un predio equivalente equivale a un mérito académico excepcional? Porque bueno, de eso se trata, o por eso le dieron el doctorado honoris causa, por gestionar un predio. O sea, eso no te hace acreedora a obtener un mérito de honoris causa, por el amor de Dios. ¿Cómo se justifica el patrimonio de Manuela Obrador Narváez? ¿Qué hace esta señora? ¿Cómo es posible que pueda ir a comprar un vehículo, una camioneta, en efectivo? O sea, ¿quién lleva más de 1 millón de pesos en efectivo para comprar un vehículo de contado? Realmente, la gente decente, pues tiene declarado su dinero en sus cuentas, ¿no? Son operaciones financieras y tienen que ser pues detectadas por Hacienda y demás. Entonces, cuando uno compra con cosas tan valiosas o tan caras en efectivo, o sea, ¿quién puede darse el lujo de comprarse un automóvil de contado? O sea, yo no digo que no haya personas, que no exista personas que se puedan comprar un vehículo de 1.1 millones de pesos, pues por transferencia, o si tengo ese dinero en mi cuenta, honestamente, pues lo puedo tener en mi cuenta y puedo hacer una transferencia o puedo comprarlo con acuerdos de pagos, no sé. Pero así, de cash, traer más de 1 millón de pesos, pues a mí se me hace de delincuentes totalmente. No sé ustedes qué piensan, amigos. ¿Ustedes creen que el Instituto Politécnico Nacional sigue siendo una institución académica o ya es un instrumento político? ¿Ustedes qué creen? A mí me da mucha tristeza por los jóvenes que estudian en esa institución porque pues podían haber estado muy orgullosos de su institución, del Instituto Politécnico Nacional, porque pues era reconocido, claro que era reconocido nacional e internacionalmente, pero están ensuciando su nombre. La corrupción está ensuciando el nombre del Instituto Politécnico Nacional y esto pues no es menor, porque bueno, pues es que escuela vienes. Yo salgo de egresada del Instituto Politécnico Nacional y en mi currículum pongo, ¿verdad? Que muy, muy orgullosa que soy egresada del Instituto Politécnico Nacional y de repente dicen, sí, pero pues no. Pues ya cualquiera puede tener un doctorado honoris causa, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene para mí tener un título profesional, ser licenciado o arquitecto o ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, amigos? Ensucian todo lo que tocan, lo contaminan todo, lo pudren. En fin, esto, amigos, no es un escándalo, es la confesión más cruda del régimen, de cómo opera este régimen que tenemos tan espantoso. Un director del Instituto Politécnico Nacional, investigado por corrupción, reparte prestigio como si fuera un botín político. Un familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador acumula poder, dinero y reconocimientos sin tener que dar explicaciones. Y el Estado no solo lo tolera, lo respalda, lo encubre, lo legitima y además lo aplaude. Pero por Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Aquí no hay desviaciones, amigos. Hay un sistema cerrado donde el poder se protege, se hereda entre cercanos y se premia a sí mismo. Un sistema donde la corrupción no es un costo, es una herramienta, donde el influyentismo no es excepción, es requisito, y donde las instituciones han sido degradadas a simples sellos de validación política. O sea, de verdad, a mí díganme si a ustedes no les ofende o no les afecta que su hijo
con mucho esfuerzo haya ganado pues una licenciatura, que haya sacado su examen profesional con excelentes notas para que lleguen aquí a desprestigiar así la institución. Pues no. La 4T prometió erradicar todo esto, prometió ser distinta, prometió acabar con los privilegios, y lo que construyó fue algo más cínico, un régimen desde donde los mismos vicios no solo sobreviven, sino que operan sin consecuencia alguna y con total impunidad cuando se trata de los suyos, de ese grupúsculo tan terrible y tan vergonzoso. La conclusión no admite matices, amigos. Aquí en Punto Fino les decimos, Morena se adueñó del sistema, lo secuestró para blindarlo para sus cercanos y lo convirtió en un aparato del poder donde la lealtad vale más que la ley y la cercanía más que el mérito. Los dejo, amigos, con esta reflexión, con estas noticias tan fuertes y tan vergonzosas para nuestro país. Les pido que lo compartan, que le den like y que se suscriban al canal. Bonita noche. Gracias por estar en su programa Punto Fino. Hasta la próxima.